Hola a todos los que están viendo este video, bienvenidos una vez más a esto que se llama Árbol de Letras. Bueno, quiero darles la bienvenida al 2019, aunque ya sé que ya ha pasado casi un mes y medio más o menos cuando vean este video, pero no importa, es el primer video de Árbol de Letras del 2019, me costó un poquito de trabajo retomar, sobre todo desde el octubre de clásicos, pero bueno, ya estamos acá. Hace un par de semanas les pregunté por mis Insta Stories, si no me siguen en Instagram, vayan y síganme porque pongo muchas fotos de libros. Les pregunté por mis Insta Stories qué querían ver en Árbol de Letras este año. Y varias personas me respondieron que les gustaría ver dos cosas. Por un lado, libros ilustrados, también les gustaría ver más literatura latinoamericana y también literatura japonesa, que llegaré a la literatura japonesa porque ustedes saben que me encanta. Pero con respecto a las dos primeras, pues les tengo una sorpresa y vamos a arrancar el 2019 con un libro que es latinoamericano, pero además es ilustrado. Este libro del que les voy a hablar hoy es Aura, del escritor mexicano Carlos Fuentes. Les voy a contar un poquito antes de empezar quién es Carlos Fuentes. Yo sé que muchos lo deben conocer porque es uno de los autores más importantes de América Latina. Él es un escritor mexicano, aunque nació en la ciudad de Panamá, pues es considerado hoy en día como uno de los escritores más importantes de la literatura mexicana porque vivió muchísimo tiempo en México. Resulta que Carlos Fuentes era hijo de unos diplomáticos y por esa razón él tuvo que viajar muchísimo cuando era pequeño por toda América Latina, vivió en muchísimas ciudades en América Latina y yo creo un poco que eso hizo que entendiera y comprendiera sobre las culturas latinoamericanas y lograra como un poco absorberlas en su personalidad y en lo que le gustaba escribir. Carlos Fuentes es uno de los escritores que hacen parte del boom latinoamericano, que fue ese movimiento literario más o menos de los años 60, en el que la literatura latinoamericana se abrió puertas en todo el mundo, especialmente en Europa y en Estados Unidos. Yo siento un poquito que lo que pasó también es que en ese boom latinoamericano, pues toda la conmoción que se estaba viviendo en esta parte del mundo se vio un poco reflejada en la literatura. Estaba pasando la Revolución Cubana, la época de la violencia en Colombia, las dictaduras en el sur de América Latina. Bueno, todas esas cosas se vieron reflejadas en sus escritores que empezaron a tener una acogida muy grande en el mundo. Entonces ya sabemos que Gabriel García Márquez pues fue uno de los más importantes, Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa, bueno, todos estos escritores, y Carlos Fuentes hacía su parte desde la Ciudad de México. La novela más famosa de Carlos Fuentes se llama La muerte de Artemio Cruz, no es ese libro del que vamos a hablar, ya les conté, es Aura, que es una novela muy chiquitica, y quiero contarles que esta novela yo la leí hace mucho tiempo, no recuerdo muy bien si la leí cuando estaba en el colegio o cuando estaba como en los primeros semestres de la universidad. Lo que sí recuerdo es que es una historia que me marcó muchísimo. A mí me pareció súper intrigante, como misteriosa, como que en esa época de alguna manera no terminaba de comprender muy bien qué era lo que estaba pasando en la historia. Y me quedé con esa imagen. Mucho tiempo después traté de volverla a buscar, la encontré en internet, la traté de leer en PDF, pero soy malísima para leer en internet. Y resulta que el año pasado me enteré que la editorial española Libros del Zorro Rojo sacó esta edición que es una cosa hermosa. Cuando yo vi en internet que existía este libro, pues básicamente me enamoré porque además recordaba lo que había sentido cuando leí Aura y dije cómo tengo que conseguirla. Fue un poco difícil conseguirla porque estaba agotado, pero por fin lo logré el año pasado, a finales del año pasado, bueno, y volví a leer esta historia que en serio es una cosa maravillosa. Entremos en materia. Aura es la novela, les voy a contar de qué se trata la historia. Está contada en segunda persona, entonces un poquito cuando uno empieza a leer esta novela, y esto es una cosa que a mí no me encanta en la literatura, no me gusta mucho leer esta forma narrativa, que es la forma narrativa en segunda persona, como si fuera uno el personaje. No soy muy fan de este tipo de lecturas, pero con Aura me pasa completamente lo contrario, como que me conecté muy bien con la forma en la que estaba contada y logré ponerme en la posición del personaje. Entonces, ahora sí les cuento. La novela cuenta la historia de Felipe Montero, que es un historiador que un día, buscando trabajo, está en un café y abre el periódico y encuentra una oferta laboral que parece escrita puntualmente para él. O sea, casi que lo describían perfectamente, faltaba solamente que pusieran su nombre y pues él decide ir a buscar y presentarse para aplicar ese trabajo
y cuando llega al lugar pues descubre que es una casa en el centro de la Ciudad de México, que es una casa un poco antigua, un poco vieja, y él, bueno, entra y es contratado por una anciana que se llama Consuelo de Llorente para hacer las traducciones y transcripciones de las memorias de su esposo, el general Llorente. Es difícil contarles de qué se trata la novela porque como es tan cortica, como pueden ver, es pues muy fácil caer en spoilers, pero les estaba diciendo, lo que pasa realmente es que Felipe Montero entra a esta casa que además le parece muy extraña porque es una casa que está completamente oscura y desde que entra a la casa siente, y uno como lector alcanza a percibir eso, un olor a humedad y a plantas que yo creo que tiene además, me parece que es muy lindo y quiero hablarles en este momento de las ilustraciones que son de la ilustradora Alejandra Costa, que es chilena, que tienen completamente la representación de lo que es visualmente esta novela. Felipe entra a la casa, conoce a esta señora que se llama Consuelo de Llorente. Voy a mostrarles un poquito algunas imágenes. Habla con ella y ella inmediatamente lo contrata para el trabajo que tiene que hacer. La novela es extraña y es misteriosa porque dentro de esa casa solamente viven dos mujeres, la señora Consuelo y un personaje que es Aura, que por supuesto es la protagonista, que aparentemente es la sobrina de Consuelo y es como el ama de llaves también de la casa, es la que cuida todo, tiene todas las llaves de todas las puertas de la casa, y es una joven que es muy, muy bella y Felipe se siente inmediatamente atraído hacia ella. Lo que pasa dentro de la historia no les puedo contar nada más porque es un spoiler, pero es un poco cómo se empiezan a entretejer las relaciones entre Felipe, Consuelo y Aura, que además Aura y Consuelo tienen una relación bastante particular hasta el punto que uno no logra saber quién es quién cuando Felipe está interactuando con ellas. También dentro de la casa vive un conejo, una coneja que se llama Saga, que es la coneja de la señora Consuelo, que en algún punto también empieza a mezclarse con esos otros dos personajes femeninos. Entonces, lo que les decía, cuando yo leí la primera vez Aura, me pareció que era una novela muy misteriosa, pero además no lograba entenderla, porque lo que tiene Carlos Fuentes en esta novela es que en su narración uno no logra ver con claridad en qué momento está hablando de la realidad de Felipe Montero o de los sueños que él está teniendo con respecto a esos personajes. Muchas veces nos pasa como lectores que leemos alguna novela o algún cuento y lo leemos de manera superficial, es decir, quiero decir más o menos que nos quedamos simplemente con la historia sin tratar de pensar qué puede haber detrás. Resulta que Carlos Fuentes ha sido un autor estudiado muchísimas veces. Aura también es un libro que ha sido analizado de muchas maneras y han encontrado muchos subtextos. Yo creo realmente que esto puede resultar un poco subjetivo, creo que a cada persona y a cada lector le puede decir algo diferente, pero lo que sí es cierto es que hay algunos patrones y algunos símbolos muy puntuales dentro de la novela de Aura que a mí me parecen maravillosos de analizar y que tienen que ver principalmente con la relación de lo masculino y lo femenino. Entonces, esta casa a donde Felipe Montero llega a trabajar, pues es una casa que es súper oscura, que es muy húmeda y solamente hay dos mujeres en este lugar, que tiene que ver claramente con lo femenino, y el único lugar en toda la casa donde hay luz, donde entra el sol, es el cuarto de Felipe, donde él va a estar haciendo su trabajo. El resto de la casa es completamente oscuro y misterioso. De hecho, Felipe ni siquiera logra ver muy bien por dónde anda y con el tiempo, mientras va acostumbrándose a la casa, logra, sin necesidad de tocar las paredes o tocar las escaleras, puede moverse a través de ella. Mucha gente ha hecho ese análisis un poquito hablando de que lo femenino tiene que ver con lo místico, que tiene que ver con los sueños y que Felipe es un poquito la parte racional que se pierde dentro de ese mundo femenino que es el de Aura y de la señora Consuelo. A mí me parece que ese es un análisis muy bonito que se hace sobre Aura, me parece además súper interesante, digamos, lograr comprender la mirada
de lo femenino desde la perspectiva masculina de un escritor tan importante, pero además también me parece lindo porque siento que se relaciona un poquito con el realismo mágico que también estaba como en auge en esa época del boom latinoamericano. Como ya les estaba diciendo, una de las razones por las que también decidí comprar este libro y conseguirlo es porque pues tiene unas ilustraciones preciosas de Alejandra Costa, que es una chilena además que ha sido muy premiada también por sus trabajos, ya ha ilustrado varios libros, incluso libros de su propia autoría, pero además es que en este caso considero que las ilustraciones juegan un papel fundamental porque si bien la narración de Carlos Fuentes es muy detallada y uno logra hacerse una imagen de lo que está leyendo, pues las ilustraciones le dan una atmósfera impresionante a la lectura y realmente logran que uno se conecte más allá con la historia que está leyendo. Yo sé que en cada video de Árbol de Letras les digo que este es mi libro favorito, pero es en serio, no es mi culpa. Los libros que reseño en este canal son porque me gustan muchísimo y quiero compartirlos con ustedes. En serio, Aura de Carlos Fuentes es uno de mis libros más mejores. En serio, Aura de Carlos Fuentes es un libro que me encanta y espero que puedan leerlo. Si ya lo leyeron, porfa, cuéntenme aquí en los comentarios. Este 2019 viene con muchísimos más libros, sorpresas increíbles para ustedes también. Así que, por favor, no se les olvide suscribirse a este canal para que Árbol de Letras siga creciendo. Chao.